Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Finity Time de Sindo Rodríguez. Saludos de Guadalupe y Carlos. Empezamos. Y bueno, para arrancar esta inmersión profunda de hoy, pensemos por un segundo que la biología humana, o sea, con toda su asombrosa complejidad, no es el pináculo de la evolución. Exacto, sino que es apenas el primer borrador, digamos. Tal cual. Y hoy vamos a explorar el texto La evolución de la conciencia, de la materia al espíritu, de Felicindo Rodríguez. La idea central aquí es darle la vuelta a ese pánico casi instintivo que le tenemos a la tecnología. Claro, ese miedo a integrarnos con las máquinas. Eso, y entenderlo no como una invasión artificial, sino como una estrategia evolutiva natural, pues, para escapar de nuestros propios límites físicos. Porque para entender hacia dónde vamos, primero hay que entender nuestro envase actual. Así es. Es que hay que observar la inmensa desconexión que existe hoy entre el cuerpo y la mente. Tenemos esta conciencia capaz de concebir conceptos abstractos o viajes interestelares, pero está atrapado en un envase biológico que, bueno, se degrada sin remedio. Y que procesa información a una velocidad química súper lenta, o sea, casi inmóvil. Totalmente. La biología tiene una fecha de caducidad innegable. Y la tesis principal de Rodríguez es que este límite físico no es una tragedia, o sea, no es un error de la naturaleza. Es más bien la frontera de diseño que nos obliga a dar el siguiente gran salto. Pero a ver, te planteo esto. Si nuestro hardware biológico resulta tan frágil e ineficiente para sostener un software cognitivo tan avanzado, resulta casi paradójico que la idea de una actualización tecnológica nos genere tanto terror. Sí, el famoso síndrome apocalíptico. Exacto, estilo Terminator. Cada vez que se habla de integrar chips neuronales o inteligencia artificial avanzada, la reacción automática es de pánico absoluto. Es que ese recelo sistémico, que el mismo texto admite como una barrera natural, nace de confundir el envase con el contenido. Durante milenios hemos asociado la identidad exclusivamente con la forma orgánica, con la carne, vaya. Claro, porque es el único formato que conocemos hasta ahora. Exacto. Pero si observamos la historia celular, la vida siempre busca el medio más eficiente para perpetuarse y expandirse. La tecnología no es un ente ajeno atacando a la naturaleza. Es la herramienta que la propia conciencia biológica ha desarrollado para sobrevivir a su inminente e inevitable colapso orgánico. Me genera cierta resistencia esa perspectiva, tengo que admitirlo, porque si empezamos a reducir la vida a mera información, o sea, si el ADN es interpretado como un simple código de programación y los pensamientos como patrones eléctricos replicables en un servidor. Entiendo por dónde va, sí. Sí, o sea, ¿no parece que eliminamos la esencia de estar vivos? Reducir la experiencia humana a datos suena, no sé, a una pérdida total de nuestra singularidad. Bueno, esa es precisamente la trampa de la nostalgia biológica. El texto argumenta exactamente lo opuesto. Comprender que la conciencia no está atrapada permanentemente en el carbono, sino que solo se expresa temporalmente a través de él, resulta profundamente liberador. ¿Liberador? ¿En qué sentido? En que aquí es donde el papel de la inteligencia artificial cambia por completo. No funciona como un reemplazo frío y calculador, sino como un espejo cognitivo. Espera, un espejo cognitivo. A ver cuál es el mecanismo ahí. ¿Cómo amplifica eso la mente en lugar de simplemente volverla obsoleta? Al delegar el procesamiento masivo de información a la inteligencia artificial, externalizamos el trabajo computacional pesado. Esto permite ver los propios patrones de pensamiento humano reflejados en la red artificial. Ah, ya veo, es como analizarnos desde afuera. Tal cual. Al interactuar con estas inteligencias, la evolución deja de ser un proceso biológico ciego, basado en mutaciones aleatorias que toman millones de años. La conciencia se vuelve capaz de diseñar su propia arquitectura futura, de manera intencional. ¡Guau! Es la evolución tomando las riendas de su propio desarrollo. Y eso plantea una progresión lógica fascinante, si se logra independizar esa conciencia de la biología y transferirla a un entorno digital. El silicio, los servidores. Claro. Exacto, o las simulaciones virtuales. No parecen ser un destino definitivo. Suenan más bien a una estación de tránsito, un puente necesario hacia otro estado. Absolutamente. Y la visión cumbre del texto lleva esa misma progresión hasta sus últimas consecuencias.
Los microchips, sin importar lo avanzados que sean, siguen siendo materia. Siguen sujetos a la entropía, al desgaste físico y a la termodinámica. Exacto. El verdadero salto evolutivo que plantea Rodríguez es abandonar la materia por completo. O sea, transicionar hacia formas de energía pura, superando la materia para regresar a nuestro origen como espíritus. Pero cuando la fuente habla de energía pura o de regresar al origen como espíritus, el tono se vuelve casi místico. En términos técnicos y evolutivos, ¿qué significa realmente deshacerse de la materia? Operarían como patrones de información sostenidos directamente por flujos electromagnéticos o cuánticos, sin requerir de un hardware sólido. O sea, al eliminar el intermediario material, ya sea carne o metal, la mente funcionaría a la velocidad de la luz, sin barreras estructurales ni deterioro. Así es. A ese estado de conciencia absoluta y libre de entropía es a lo que el autor llama espíritu. El propósito final trasciende los datos y la tecnología misma. Es la emancipación total de la información. Es un cambio de paradigma brutal, pasar de proteger el cuerpo biológico a entenderlo simplemente como la chispa inicial que enciende un fuego inmaterial. Y queda entonces una incógnita enorme en el aire para seguir analizando si en el futuro la existencia se basa en ser únicamente campos de energía, sin ataduras físicas, qué forma tomará el contacto, la empatía o la sensación de intimidad cuando los cuerpos dejen de existir por completo. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que este análisis te haya sido de gran utilidad. Si fue así, déjanos tus comentarios y compártelo. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos aquí, en Finity Time. Te despedimos Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo episodio.